Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos las últimas tendencias, descubrimos a las estrellas que marcan el paso y analizamos las metamorfosis estilísticas que nos dejan boquiabiertos. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que honestamente, me tiene al borde del asiento, vibrando con la anticipación. Si son fanáticos de las series turcas que nos atrapan desde el primer minuto, de la moda que rompe esquemas y que se atreve a desafiar lo convencional, o simplemente admiran a los íconos de estilo que saben cómo capturar miradas con una elegancia audaz y una presencia innegable, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en algo que promete dejarnos sin aliento, algo que va más allá de lo que normalmente vemos en las pantallas, algo que es un verdadero statement. Vamos a hablar de Asterisco, el nuevo estilo de Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. Kerem Bürsin, ese nombre que evoca carisma inigualable, talento actoral desbordante y, por supuesto, un atractivo físico que ha conquistado corazones en todo el mundo, parece que ha decidido dar un giro audaz, un giro radical en su forma de presentarse al mundo. Y créanme, este cambio no es sutil, no es un pequeño ajuste. Es algo que está generando muchísimo revuelo en las redes sociales, en los foros de fans y en la esfera de la moda internacional, y por eso estamos aquí para analizarlo a fondo, desmenuzando cada detalle y comprendiendo la profundidad de esta evolución. Antes de que nos sumerjamos de lleno en las capas de este fascinante nuevo look, en las texturas, las siluetas y las audaces elecciones que están definiendo esta nueva era estilística de Kerem, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis de tendencias y nuestras entrevistas virtuales con los personajes que marcan el ritmo de la moda y el entretenimiento. Y si aman el contenido como si este tipo de análisis los apasiona tanto como a mí, un buen me gusta siempre es bienvenido y nos motiva enormemente a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Así que con la introducción lista, la emoción a flor de piel y las pantallas listas para ser deslumbradas, vamos a desempacar el nuevo estilo de Kerem Bürsin. El mundo del espectáculo es por naturaleza un torbellino de cambios constantes, un caleidoscopio de reinvenciones, y las celebridades son, sin lugar a dudas, maestros en este arte. Lo que vemos en la pantalla grande y pequeña, lo que leemos en las páginas brillantes de las revistas de moda, e incluso lo que compartimos, comentamos y admiramos en nuestras redes sociales, a menudo es el resultado de una cuidadosa curación de imagen, de una estrategia bien pensada para proyectar una determinada identidad. Y Kerem Bürsin, ese actor turco que ha sabido conquistar corazones no solo con su sonrisa contagiosa y su talento interpretativo en cada escena, sino también con su carisma innato, no es ajeno a esta dinámica. Lo conocemos por sus papeles memorables, por esa energía arrolladora que irradia en cada fotograma, por esa capacidad de transmitir emociones complejas con una sola mirada, pero también lo hemos visto evolucionar en su estilo personal a lo largo de su carrera. Hemos sido testigos de cómo ha transitado de looks más clásicos y pulidos, a propuestas un poco más relajadas y a la moda, adaptándose a las tendencias sin perder su esencia. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora con su estilo va un paso más allá, es una transformación más profunda, una audaz declaración de intenciones. No se trata solo de un cambio de peinado para una nueva serie, o de un nuevo traje de diseñador para una alfombra roja importante. Parece que Kerem Bürsin está experimentando con su identidad visual de una manera mucho más profunda, explorando territorios estilísticos que desafían las expectativas convencionales y que, sin duda, están capturando la atención de todos, desde los críticos de moda hasta sus millones de seguidores. ¿Y qué es exactamente este nuevo estilo que está generando tanto revuelo? Bueno, para empezar, hemos notado una clara inclinación hacia prendas que son a la vez vanguardistas y, a menudo, sorprendentemente audaces. No estamos hablando de lo genérico, de lo que usa todo el mundo, de las opciones seguras y predecibles. Kerem parece estar abrazando siluetas inesperadas, combinaciones de texturas que uno no esperaría ver juntas, y una paleta de colores que a veces se aleja deliberadamente de lo convencional, buscando el impacto visual. Pensemos en piezas oversized que, en lugar de desdibujar su figura atlética, logran resaltar su estatura, su presencia imponente y su confianza al llevarlas. Podríamos estar hablando de pantalones de corte ancho, de chaquetas voluminosas con cortes arquitectónicos, o de prendas que juegan con el volumen de manera inteligente. O quizás estamos viendo el uso de telas con acabados metal. ICOS, superficies iridiscentes, o materiales con texturas inusuales, como el cuero repujado, el terciopelo con relieves, o incluso tejidos translúcidos, algo que definitivamente llama la atención, le da un aire futurista y lo diferencia del resto.
Pero no todo es cuestión de prendas llamativas o de siluetas exageradas. Este nuevo enfoque en su estilo también parece residir en los detalles, en esos pequeños toques que marcan la diferencia y que demuestran una atención minuciosa a la imagen. Hemos observado cómo ha estado experimentando con accesorios que antes no eran su fuerte, o que quizás usaba de manera más discreta. Tal vez son collares más llamativos y elaborados, con colgantes de diseño único, o anillos con piedras de colores o formas geométricas audaces. Podríamos estar hablando de pulseras anchas, o incluso de la incorporación de gorras y sombreros con un estilo muy particular, que le dan un toque completamente distinto a sus apariciones, elevando un atuendo simple a algo más estilizado y con personalidad. E incluso su manera de vestir casualmente, lo que podríamos llamar su street style, ha adquirido una nueva dimensión, un nivel de sofisticación y atrevimiento que antes no era tan evidente. Los pantalones de corte más ancho, las camisetas gráficas con diseños intrigantes y artísticos, o las chaquetas deconstruidas con cortes asimétricos o detalles inesperados, son ahora parte fundamental de su repertorio. Es como si estuviera jugando con las normas establecidas de la moda masculina, desafiándolas y encontrando su propia voz, su propia narrativa a través de estas elecciones conscientes y valientes. Una de las cosas que más me fascina y me inspira de este cambio es la valentía que implica. No todos los artistas, especialmente aquellos con una base de fans tan amplia y diversa como la de Kerem, se atreven a salirse del molde tan abiertamente, a experimentar con su imagen de una manera tan radical. Existe siempre el riesgo de la crítica, de la incomprensión, pero él parece estar disfrutando genuinamente de este proceso creativo, de esta exploración de su identidad a través de la moda, y eso se nota en su actitud, en cómo luce las prendas. Cuando un artista se siente cómodo experimentando, cuando abraza el autodescubrimiento a través de su imagen, es cuando vemos resultados verdaderamente interesantes, auténticos y sobre todo, inspiradores. Y ese es precisamente el caso de Kerem Bürsin en este momento. Su estilo actual no se siente forzado, se percibe como una expresión natural de su evolución personal y artística. Podríamos decir que su nuevo estilo se caracteriza por una fusión magistral de lo clásico y lo vanguardista, de la elegancia atemporal y la audacia contemporánea. No ha abandonado por completo su elegancia innata, esa cualidad que lo hace lucir impecable, sofisticado y carismático incluso en las ocasiones más formales y de alta sociedad. Sin embargo, ahora parece estar impregnando esa elegancia con un toque de rebeldía, con una chispa de originalidad y atrevimiento que lo hace aún más magnético, más fascinante. Es como si estuviera diciendo al mundo, puedo ser elegante, impecable y sofisticado, pero también puedo ser audaz, único y romper todas las reglas de la moda convencional. Y esa dualidad, esa capacidad de navegar entre dos mundos estilísticos aparentemente opuestos, es lo que realmente cautiva y lo posiciona como un referente de estilo. Veamos algunos ejemplos concretos, si podemos imaginar algunos de estos looks que están marcando la diferencia. Quizás lo hemos visto en una alfombra roja o en un evento importante luciendo un traje de corte inusual, en un color que se aleja drásticamente del típico negro, azul marino o gris carbón. Podría ser un tono pastel vibrante como un rosa fucsia, un naranja quemado profundo, un verde esmeralda intenso, o incluso un blanco impoluto con detalles inesperados. Y en lugar de llevar una camisa blanca clásica y aburrida, podríamos estar hablando de una camisa de seda con un estampado geométrico sutil pero llamativo, o una camiseta de cuello alto de un material diferente como el lurex o el satén, que añaden textura y brillo. O tal vez su elección para una salida casual, un momento más relajado, sea un par de pantalones cargo de corte ancho y silueta marcada, combinados con una chaqueta de cuero con detalles metálicos, tachuelas o cremalleras estratégicas, y unas zapatillas de diseño que son, en sí mismas, una obra de arte con formas futuristas o colores vibrantes. Cada pieza parece seleccionada con un propósito, creando un conjunto cohesivo y de gran impacto visual. Además, su cabello también parece haber jugado un papel fundamental en esta metamorfosis estilística. A veces un cambio de corte de pelo o incluso un estilo diferente puede ser el catalizador para un cambio de estilo más amplio, liberando nuevas facetas de la personalidad y permitiendo que la moda se adapte a esa nueva imagen. Podríamos estar hablando de un corte más moderno, con capas estratégicas que le dan movimiento y textura, o quizás un estilo más largo y despeinado, con un aire bohemio y artístico, que contrasta con su imagen tradicionalmente más pulida. O incluso la forma en que lleva su barba, si es que la lleva, puede haber evolucionado para complementar sus nuevas elecciones de vestuario, quizás más definida, o con un toque más salvaje y despreocupado. Cada detalle, desde el cabello hasta el calzado,
parece estar cuidadosamente orquestado para crear una imagen completa y coherente. Lo verdaderamente interesante de todo esto es que Kerem Bürsin no se limita a seguir las tendencias que dictan las pasarelas, parece estar creándolas, reinterpretándolas y adaptándolas a su propia visión. Está redefiniendo la masculinidad moderna a través de su moda, demostrando de manera contundente que no hay reglas fijas, ni límites preestablecidos, cuando se trata de expresar quién eres, de comunicar tu identidad al mundo. Su estilo es una declaración audaz, una forma de comunicación no verbal que dice mucho sobre su personalidad, su confianza en sí mismo, su espíritu innovador y su deseo de explorar nuevas facetas de su ser. Es un reflejo de su crecimiento como artista y como individuo. Y no olvidemos el impacto significativo que esto tiene en sus fans y en la industria de la moda en general. Cuando una figura pública del calibre de Kerem Bürsin, con su alcance e influencia global, adopta un nuevo estilo de manera tan decidida, inevitablemente inspira a otros. Sus seguidores, que admiran su autenticidad y su audacia, querrán emularlo, experimentar con su propia moda, atreverse a salir de sus zonas de confort y probar combinaciones y estilos que antes consideraban arriesgados. Y las marcas de moda, por supuesto, estarán observando de cerca, analizando cada uno de sus movimientos y deseando colaborar con un icono que sabe cómo generar interés, mantener a todos hablando y definir el futuro de la moda. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto como espectadores, como entusiastas de la moda y observadores de la cultura pop? Primero, la importancia vital de la experimentación. No tener miedo de probar cosas nuevas, de jugar con tu guardarropa, de salirte de lo convencional y de lo seguro. La moda debe ser un vehículo de expresión, no una jaula de reglas. Segundo, la autenticidad. El estilo de Kerem, por audaz y vanguardista que sea, parece ser una extensión genuina de su persona, de su estado de ánimo y de su visión del mundo. No se trata de disfrazarse o de adoptar una personalidad prestada, sino de encontrar la ropa que te hace sentir seguro, empoderado y que refleja verdaderamente tu individualidad y tu esencia. Tercero, la confianza. Un gran estilo, sea cual sea su naturaleza, se basa fundamentalmente en la confianza. Cuando te sientes bien, seguro y cómodo con lo que llevas puesto, eso se proyecta hacia afuera, irradia una energía positiva y te hace, sin duda, irresistible y magnético. Es fascinante ver cómo un actor, además de su talento actoral que lo ha catapultado a la fama, puede convertirse en un referente de estilo tan influyente. Y Kerem Bürsin lo está demostrando con creces en esta etapa de su carrera. Su nuevo enfoque en la moda es una invitación abierta y generosa a todos nosotros a ser más atrevidos en nuestras elecciones, a ser más expresivos en nuestra forma de vestir y a abrazar, con orgullo y confianza, nuestra propia singularidad. Es un recordatorio potente de que la moda es una forma de arte, una manera poderosa de contar nuestra historia, de comunicar quiénes somos, sin decir una sola palabra. Y la historia que Kerem Bürsin está contando ahora mismo, a través de su renovada imagen, es una historia de audacia, de sofisticación moderna, de una autoconfianza que irradia a cada paso y de un artista que no teme reinventarse. En resumen, hemos analizado en detalle el fascinante y audaz nuevo estilo de Kerem Bürsin. Hemos explorado cómo está utilizando siluetas inesperadas, combinaciones de texturas sorprendentes y una paleta de colores más aventurera para redefinir su imagen pública y desafiar las expectativas. Hemos destacado la valentía que implica salirse del molde establecido y cómo su estilo actual es una fusión magistral de lo clásico y lo vanguardista, demostrando una autenticidad que inspira profundamente. Su evolución no solo marca una nueva tendencia en el panorama de la moda masculina, sino que también es una invitación personal a todos nosotros a experimentar con nuestra propia moda, a encontrar la confianza en la expresión personal y a abrazar, sin reservas, nuestra individualidad. El nuevo estilo de Kerem Bürsin es, sin duda, una fuerza a tener en cuenta, un ejemplo brillante de cómo el arte, la actuación y la moda pueden converger para crear algo verdaderamente cautivador, memorable y transformador. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis detallado. Espero que hayan disfrutado desglosando este tema tan apasionante tanto como yo. Me encantar. Y a saber su opinión sincera. ¿Qué les parece el nuevo estilo de Kerem Bürsin? ¿Hay alguna prenda, algún look en particular que les haya llamado poderosamente la atención o que los haya sorprendido gratamente? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su participación hace que este canal sea realmente especial y vibrante. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que ha sido informativo, entretenido y les ha aportado valor, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que son fanáticos de Kerem Bürsin, de las series turcas o de la moda con carácter. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes de la moda, las celebridades y las tendencias. Dándole a la campanita se asegurarán de ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestras futuras investigaciones y de todo el contenido emocionante que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido fascinante. Hasta pronto.